supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. ¿Cuánto nos gozamos el día de hoy? Hace 8 días estábamos viendo un mensaje, el pastor José Díaz nos trajo un precioso mensaje que se llamaba La fuente del gozo del verdadero creyente. ¿Sí recuerdan? Que aún en medio de las situaciones, en medio de las aflicciones, ¿debemos estar tristes? No, debemos estar gozosos. Y son situaciones que a todos se nos presentan. Yo creo que todos los creyentes, no creyentes, todos tenemos situaciones, sino la cuestión es cómo nosotros afrontamos esas situaciones o cómo buscamos consejos. ¿No les ha pasado que usualmente tenemos un inconveniente y qué hacemos? Buscamos a alguien para que nos hable, para que nos guíe. La cuestión es en quién estamos buscando consejos, ¿cierto? Porque a veces le hablamos el problema a la persona, digamos la persona que es la persona indebida, la persona que no nos puede dar un buen consejo. Pues resulta que la Biblia nos habla acerca de eso, del consejo del bueno y del consejo del malo. Siempre en la Biblia encontramos esos dos parámetros o esos dos puntos. Está lo bueno y está lo malo, está la luz y está las tinieblas. Y nosotros, obviamente, como cristianos, como creyentes, pues debemos nosotros siempre ir a la fuente de vida que es Cristo, que es la palabra de Dios. Siempre como pastor, como iglesia, cuando cualquiera de ustedes tiene una situación o inclusive cuando yo tengo una situación, siempre nosotros vamos a la Escritura a buscar el buen consejo de Dios. Y eso es lo que todos debemos hacer, que ojalá que el mundo pudiera también siempre tomar consejo de Dios. Pero lo que notamos es que el mundo está rechazando el consejo de Dios. El mundo no quiere nada con Dios, el mundo no quiere nada con la Biblia, porque ellos a lo bueno lo llaman malo. Entonces vamos a ir al Salmo capítulo 1. Allí encontramos este precioso salmo, el primer salmo, Salmo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leerlo de corrido y ahorita volvemos para empezar a desmenuzar esta palabra. Dice el Salmos capítulo 1, versículo 1, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por este precioso día. Entonces dice en el Salmos capítulo 1, versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero ¿qué es la palabra bienaventurado? Recuerde que esta palabra bienaventurado se traduce como en feliz, como en dichoso, alegre, y lo que hablaba el pastor hace 8 días, gozoso. Entonces nosotros somos bienaventurados cuando tenemos esa característica y esa cualidad en el Señor. Nosotros también semana tras semana, mensaje tras mensaje, exponemos el Evangelio para guiarlos a ustedes, para instruirlos, para consolarlos, para edificarlos, para redireccionarlos en cualquier situación. Entonces también ahí también somos bienaventurados porque estamos recibiendo el consejo sabio de Dios. Cuando venimos a la iglesia, venimos al pastor, venimos a los hermanos porque tenemos una situación y miramos a través de la Biblia, también estamos siendo nosotros bienaventurados. Pero dice también que bienaventurado también el que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, como les decía, la cuestión es que las personas pueden tener situaciones, pero si una persona, hablemos de un creyente, tiene una situación y va a buscar consejo de una persona que no es creyente, ¿será que es lo correcto? No es lo correcto, creo que estaría bastante mal. Yo creo que hagamos una pausa y si no nos queda el ruido.
Esa es la consecuencia de una vida sin Dios. De pronto cosas que se hacen por ignorancia, de pronto nosotros en otro tiempo también lo hacíamos, pero vemos que lamentablemente eso se presta para trago, para fiestas, aún para problemas. Y esa no es el culto que quiere el Señor. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí sí ve, ahí también nosotros somos bienaventurados, porque obviamente Dios ha abierto nuestro entendimiento a la Escritura y podemos entender. Por eso no practicamos esos cultos que aquí en Colombia hacen a lo que llaman la Virgen del Carmen. ¿Listo? Entonces dice, continuando ahí con el versículo, dice que no estuvo en camino de pecadores. Entonces obviamente ese camino de pecadores tiene que ver con las personas que persisten en hacer el mal, que se satisfacen con las cosas malas, personas que persisten. Porque nosotros cuando vemos al pecador, o cuando vemos personas como las que tenemos hoy en día al frente, para los que no saben, el día de hoy pues estamos haciendo esta transmisión a puerta cerrada. Pues la cuadra donde está la iglesia es una cuadra muy difícil, tenemos 2 cantinas al lado, los vecinos ruidosos, las peleas y todo esto, y hemos tenido que lidiar con esto. Entonces son personas que están en el pecado, pero realmente nosotros no los juzgamos, no los señalamos, porque nosotros en otro tiempo también estábamos sin Cristo. Esa es la consecuencia de una vida sin Dios. Pero Dios obviamente le da oportunidad al malo que se arrepienta de su pecado. Así como tuvo compasión y misericordia con nosotros y hoy estamos acá, pues también oramos para que ellos puedan algún día conocer la luz de Cristo y la luz del Evangelio, porque realmente están en tinieblas. Y realmente pues vamos a la Biblia y notamos que Jesús fue a morir ¿por quién? Por los pecadores. Entonces ellos necesitan la luz de Cristo. Pero entonces les hablaba del consejo. Entonces es muy distinto cuando uno como cristiano tiene un problema y usted va a contarle sus problemas a una persona que no es cristiana, o a una persona que está de pronto emparrandado, o que está de pronto con licor encima. Pues creo que no te va a dar el mejor consejo. Lo importante es que nosotros como cristianos nos remitamos siempre a lo que dice la palabra de Dios, buscar el consejo de los ministros de la iglesia, porque para eso fueron instituidos los pastores, los maestros, los evangelistas. ¿Para qué? Para aplicar el evangelio en cada situación. Dice también el versículo 1 que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estos escarnecedores que nos habla aquí la Biblia, que nos habla Salmos, tiene que ver con las personas que se burlan del evangelio. ¿Cuántos conocemos personas que se burlan del evangelio? Yo te hago una pregunta, o digamos como un reto. Ve tú y cuéntale a las personas de tu familia o amigos que no son cristianos, dile que tú eres cristiano, dile que tú amas a Dios, dile que tú te riges por la Biblia. ¿Qué va a pasar? Te van a rechazar, te van a decir que estás loco, te van a decir que estás yendo a la iglesia que te laven el cerebro. Y eso es verdad, venimos a ser lavados, y no solamente el cerebro, sino todo, porque el Señor Jesucristo nos lavó con su sangre preciosa, nos limpió, tenemos que ser limpios. Entonces eso es a lo que me refiero. Esas personas se van a burlar de ti, y el mayor ejemplo de que se burlaron del Señor Jesús, pues lo encontramos allí en la palabra, ahí en Mateo 27:40. Dice, y diciendo, le decían a Jesús: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Le decían: sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz. O sea que ¿qué estaban haciendo con el Señor Jesús? Lo estaban escarneciendo, se estaban burlando de él. A ver, tú que alimentaste una multitud, tú que sanaste al cojo, al paralítico, le diste vista al ciego, y ahora no te puedes bajar de esa cruz, pues bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Y estaban escarneciendo allí al Señor Jesucristo, se estaban burlando del Señor. También lo dice ahí en Mateo 27:42. Y le decían: a otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Jesús hubiera podido bajarse de esa cruz, pero aún así no hubieran creído, porque el corazón del ser humano es duro. El ser humano por naturaleza es perverso. Entonces Jesús fue
completamente burlado. Y nosotros como cristianos, pues también somos burlados y somos escarnecidos. Se burlan de nosotros, se burlan del Evangelio, menosprecian el Evangelio. Aquí lo hemos tenido que vivir muchas veces. Hemos encontrado personas, como les decía, enfrente hay una cantina donde venden licor y nos ha pasado en situaciones. Hubo una situación que nos pasó alguna vez que no pudimos transmitir las enseñanzas porque nosotros teníamos pues el volumen que utilizamos moderado y ellos tenían un equipo y como que le subían más al equipo y la bulla, nos miraban, se burlaban, se reían, pero aunque esto es incómodo y obviamente pues digamos que hay una distracción, pero sabemos que tiene que absolutamente pasar eso. Y es por causa de Cristo, es por causa del Evangelio. Pero ¿sabe por qué pasa esto? Dice la Biblia en Lucas 23:31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Entonces se está refiriendo al Señor Jesús. El Señor Jesús fue vituperado, fue crucificado, fue golpeado, fue burlado. Y si pasó con Él, pues ¿qué puede pasar con nosotros? Por eso es que nosotros cuando tenemos aflicciones, a veces como que lloramos, como que no entendemos las cosas, como que le pedimos respuesta a Dios. Dios, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación? Pero siempre que tengamos situaciones, vayamos a la Biblia. Miremos a Jesús, miremos la vida de Pablo, las situaciones que vivieron los grandes hombres de Dios, y no es nada comparado a lo que tú y yo vivimos. Entonces siempre tengamos ese gozo y esa confianza en el Señor Jesucristo. Sigamos Salmos capítulo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de vez en cuando. Medita cada mes. Medita cada vez que tiene problemas. ¿Sí dice así el versículo? De día y de noche. Recuerden que es que este servidor a ratos lee como mal. Entonces ustedes me ayudan. Ustedes son una iglesia bíblica que tienen la lupa para examinar que lo que se dice está de acuerdo a la palabra. Pero recuerde que lo hacemos obviamente con intención para que ustedes estén completamente atentos. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí habría una pregunta: ¿cuánto nos deleitamos realmente en la ley del Señor? Y la ley del Señor realmente pues se traduce en los mandamientos. Y cuando la Biblia habla de mandamientos, está hablando que son de estricto cumplimiento. Pero hoy en día el mundo está cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Seguro? No, el mundo no está cumpliendo los mandamientos de Dios. Estamos en un mundo completamente anarquista, donde cada cual quiere hacer lo que bien le parece. Entonces realmente todo eso es la consecuencia de una vida sin Dios. Cuando las personas hacen lo que quieren, soy yo y a mí me gusta esto y nadie me lo va a impedir, pues eso es libertinaje. Dios nos dio libertad, pero encontramos que hay mucho libertinaje hoy en día y el mundo está atravesando por esa situación, y todo ese libertinaje lo único que trae a la larga son consecuencias en la vida de las personas. Entonces para nosotros la ley de Jehová, para nosotros está nuestra delicia, nosotros nos gozamos, es un gozo exponer el Evangelio. Yo les he contado que ya hace 20 días cambié de trabajo y he tenido pues digamos que el tiempo se me ha reducido un poco porque el trabajo que tengo pues es un poquito bastante extenso, mi trabajo secular, y la verdad en estos últimos 20 días no he podido visitar personas de la iglesia. El domingo pasado estuve predicando el pastor José, y esta semana pues estaba atendiendo una clienta, es una señora de edad, y pues algo ella me dijo de Dios y yo tuve como 3-5 minutos para exponer el Evangelio, y no se imaginan la alegría que me dio, el gozo y el deleite que me dio, porque yo eso me sentía como pez en el agua. Estaba feliz, venían los versículos, le hablaba de esto, y fue estos días que amaneció que un día precioso, y yo le dije a ella, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ella me decía, sí, un bonito día, y yo soy artista y yo creo que detrás de todo eso hay un gran pintor. Entonces, pero le confieso, entonces me dio deleite el predicar el Evangelio, que hacía días no lo hacía. Y no se imaginan el gozo que me dio. Fueron tal vez, yo calculo que unos 5 minutos, pero para mí fue como si hubiera sido una predicación de tal vez horas y horas. ¿Por qué? Porque encontramos el deleite en la ley del Señor. Asimismo, cuando usted abre su boca, cuando usted les pone el Evangelio a otra persona, pues tiene que haber deleite.
Pero si para otra persona le parece aburrido, pues tendría que reevaluar la situación. Entonces, gócese en el Evangelio, predique el Evangelio. Cuando usted encuentre a una persona que tiene una situación, no se siente con él a llorar, sino háblele que sí hay esperanza. Porque la Biblia es un libro que está lleno de promesas. Y esas promesas son para los quebrantados de corazón, para los que están afligidos. Y qué bonito es que nosotros podamos abrir nuestra boca y el Señor la llene. Pero por eso la importancia de que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Por eso dice que en su ley medita de día y de noche. Entonces debemos meditar de tiempo continuo, no solamente cuando hay un problema, no solamente cuando tenemos situaciones, sino continuamente. Y es lo que dice el Salmos 119:97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lo está diciendo el salmista David. Él dice: cuánto amo yo tu ley. Imagínense qué bonita expresión. Cuánto amo yo el ir a la iglesia. Cuánto amo yo el poder abrir la Biblia, el poder escuchar el mensaje del Evangelio. Que si aquí habemos 5 o 10 personas, pues nos gozamos porque realmente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. No queremos una iglesia llena de personas, sino personas que estén llenas del conocimiento y el temor de Dios. ¿Sí ve la gran diferencia? Por eso para mí es un gozo. No importa si en ocasiones la pequeña congregación está llena o la pequeña congregación está vacía, como tal vez pueda pasar el día de hoy, pero me gozo en el Señor de poder predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, porque es su palabra y Él nos sostiene, y esa es la fortaleza que Dios nos da, porque Él nos sostiene día tras día. Si no fuera por esa fortaleza, créame que hace rato, como dicen, hubiéramos colgado los guayos, hubiéramos cambiado de profesión. Pero amamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Hablamos esta mañana con la hermana Olga, que llegó temprano. Estuvimos charlando, interactuando, cambiando palabras, y hablamos acerca de eso. Porque no hay nada más maravilloso, no hay nada más gratificante que estar en medio de la palabra, y más cuando se predica un correcto evangelio, más cuando se habla la sencillez del evangelio, porque es su palabra, no es nuestra palabra, sino es la palabra del Señor. Porque cuando es la palabra del hombre, pues posiblemente va a fracasar, pero cuando hablamos la palabra de Dios, pues ella es poderosa, que es lo que dice el libro de Efesios. Entonces dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿en qué debemos meditar? ¿En la telenovela? ¿En los problemas? ¿En las situaciones? ¿En que tengo que pagar el arriendo el día de mañana? ¿En eso debo meditar? No. Está diciendo el salmista que debemos meditar en la ley de Dios, gozarnos en el Señor, menos de los problemas, porque a veces tenemos situaciones, tenemos problemas, y como que eso nos trata de quitar la paz. Por eso debemos colocar todo en las manos del Señor, aunque las cosas parezcan adversas, aunque parezca que no tiene solución, pues es la confianza que nosotros tenemos realmente en Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros somos sus hijos, somos hijos de Dios, y Dios tiene cuidado de sus hijos. Así como tú y yo tenemos cuidado de nuestros hijos, pues Dios tiene muchísimo cuidado de nosotros, de los que hemos creído. Por eso Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos nietos de Dios, hijos de Dios. ¿Verdad que Dios no tiene nietos? En la palabra de Dios no encontramos que Dios tenga nietos, sino tiene hijos, y nosotros somos esos hijos de Dios. Entonces es un privilegio, que tenemos situaciones que a veces de pronto la estrechez económica, pero hablábamos con la hermana Olga, Dios, esa es la fidelidad de Dios. Dios nos ha sustentado, nos ha provisto, ha tenido cuidado de nosotros, y es lo que dice la palabra. Aún dice que si Él alimenta a las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, dice cuánto más a nosotros, porque somos sus hijos. Así que no te preocupes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Vivamos el día a día, vivamos en el Señor, vivamos confiados, vivamos reconciliados con Dios. Eso es lo que tiene que hacer el genuino creyente, vivir cada día en el Señor como si fuera el último día. Estar a paz con Dios, no dejarnos de congregar, no dejar de leer la Escritura, porque lamentablemente estamos en un tiempo difícil de apostasía, de laodiceísmo, de engaño. Tristemente, después de esta pandemia, muchos que se llamaban creyentes no volvieron a sus iglesias.
Ahora se conforman con ver 1 o 2 predicaciones allí en YouTube. Y no es que esté mal, porque tal vez muchas personas estarán viendo esta transmisión, pero no te puedes acostumbrar a eso. Tienes que buscar un pastor, tienes que buscar una iglesia donde te pastoreen, donde te enseñen la Biblia. Entonces, pero lastimosamente la pandemia ha traído eso. Ha traído ese mal hábito de muchas personas de no volver a la iglesia, de estar en la comodidad, de estar debajo de la cobija el día de hoy. Claro que el día de hoy, digamos que en nuestro ámbito, nuestra tradición colombiana, el día domingo es el día que nosotros tenemos para descansar en nuestros trabajos, y pues es el día que esta carne quisiera descansar, pero háganlo en la tarde. Nosotros usualmente tenemos el compromiso primeramente con Dios, con la iglesia, con ustedes, madrugo con gozo, con alegría. Salimos de este lugar, almorzamos y ahí sí, a darle rienda suelta a la carne allá para que descanse. Pero primeramente los asuntos de Dios, primeramente las cosas de Dios. Y eso es agradable. Hace un par de días Andrés había tenido un día agitado el día sábado, y aquí llegaron el domingo, con los ojos por allá, como dicen, la espalda, pero aquí llegaron porque ellos me dijeron, ¿tienen un compromiso con el pastor? No, con Dios, por agradecimiento a Dios. Y eso es bonito porque Dios mira el corazón. El ser humano mira lo que está delante, pero Dios mira el corazón. Continuemos. Salmos capítulo 1, versículo 3. Entonces dice que la persona que medita en la ley del Señor y se deleita, dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. ¿Cuántos cuando hemos ido al campo, vemos la naturaleza, vemos esos árboles frondosos que están allí sembrados al lado de los ríos? Usualmente, ¿cuál es la característica de esos árboles? Que son frondosos, son hermosos, ¿cierto? ¿Cómo dices, amor? Claro. Y son árboles que dan buenos frutos. ¿Por qué? Porque están plantados allí junto a corrientes de aguas. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí el salmista hace una referencia, muestra al árbol, digamos, lo hace en comparación al buen creyente, al creyente que está junto a las corrientes de agua. La palabra de Dios es esa agua viva. Y nosotros estamos allí plantados en el Señor. Entonces por eso la Biblia hace esa referencia, compara ese árbol que está allí junto a corrientes de agua en cuanto al creyente que se está alimentando completamente de la palabra de Dios. Entonces dice por eso que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando encontramos la palabra prosperar o prosperará en la Biblia, no está hablando de bienes económicos, está hablando de la prosperidad espiritual, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pues ustedes ya fueron bendecidos, porque dice en Efesios 1:3, dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Es como cuando tú y yo le decimos a una persona que Dios te bendiga. Es un mal dicho, porque nosotros ya fuimos bendecidos. Por eso le decimos a la persona, ¿cómo es, Natalia? Que el Señor te continúe bendiciendo, porque ya fuimos bendecidos. Y tal vez alguno dirá, pastor, pero usted no conoce mi situación, no he podido pagar la renta. Mire la situación que tenga. Son situaciones que se presentan, pero nosotros ya fuimos bendecidos, rica y abundantemente. Lo demás, pues como dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura y en su debido tiempo. Pero ya fuimos bendecidos. Gocémonos por eso. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces por eso dice que todo lo que hace. Entonces también ahí tiene que ver ya con nuestras situaciones, con nuestra cotidianidad, con nuestro trabajo, con nuestra relación sentimental, con nuestras esposas, bueno, con mi esposa, no esposa, sino con mi esposa, con el esposo, porque dice la palabra que todo lo que hace prosperará. Aún nuestros hijos, porque obviamente nosotros como cristianos instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, y eso también es prosperidad, porque a lo largo vamos a recoger. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Lo mejor que nosotros podemos darle a nuestros hijos, antes que poderle dar cosas materiales, es instruirlos en el camino del Señor,
¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan, obviamente esa palabra ya esté sembrada en el corazón de ellos. ¿Sí ve que es lo mejor? Y hay padres de familia que se preocupan por darle lo mejor, la mejor universidad, todo representado en cosas materiales, pero no todo eso no lo es todo. Por eso la Biblia dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Entonces, menos de las cosas materiales y más de los asuntos de Dios, tanto en nuestras vidas como lo que nosotros estamos sembrando en nuestros hijos. Salmos capítulo 1 versículo 4, continuando con la enseñanza del día de hoy, que el título es El justo y los pecadores. Pero dice que así como nosotros prosperamos, los que guardamos, los que meditamos en su ley, dice en el versículo 4, dice: pero no así los malos. ¿Quién sería la persona mala? Pues es una persona que no confía en Dios, es una persona que, como le decía, persiste en hacer el mal, una persona que engaña, una persona que miente, una persona que roba, es una persona obviamente que está haciendo el mal. Entonces nosotros obviamente, gracias a Dios, gracias al Señor por la sabiduría que nos da la palabra, nosotros queremos hacer el bien. Sabemos que obviamente pues es el resultado, es el fruto, porque si decimos que amamos a Dios, tenemos que dar buenos frutos. Así como ese árbol plantado junto a corrientes de agua da buenos frutos, pongamos el ejemplo, el comparativo de un árbol que está, digamos, sembrado en un desierto. Pues obviamente es un árbol que no va a dar frutos. Y hay personas que se llaman creyentes, que posiblemente van a la iglesia, pero son ese tipo de árboles secos que no dan fruto. ¿Y por qué no dan fruto? Porque no están bebiendo de la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. El venir a la iglesia no te hace salvo. ¿Sí sabías eso? Lo que te hace salvo es colocar tu fe en el unigénito Hijo de Dios. Tristemente y lamentablemente en las iglesias hay muchas personas que vienen, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando tal vez en general, muchas personas que son simpatizantes del evangelio, como que les gusta, como que voy a ver si me gusta lo que predican, o tal vez voy a la iglesia porque me gusta como allí cantan, o otros van a la iglesia buscando tal vez la ayuda idónea, y ese no es el propósito. Así que nosotros no venimos a la iglesia para ser salvos, sino nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, por lo que ya el Señor hizo, porque el sacrificio de la cruz, dice Colosenses 2:10, que fue completo, no le faltó absolutamente nada. Por eso nosotros como iglesia estamos en el periodo de la gracia, y la gracia significa un regalo inmerecido. Tú no lo merecías, señora Olga, y yo menos, pero por gracia es que ahora somos salvos, porque el Señor nos amó. ¿Sí ve la gran diferencia? Tal vez nos hemos equivocado, tal vez hemos fallado, pero a Dios le plació perdonarnos por su gran amor. Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, pero gracias al sacrificio de la cruz es que ahora somos salvos. Por eso tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina bíblica, en una correcta doctrina. La palabra doctrina se traduce en enseñanza. Tenemos que dar una sana enseñanza. Y esta congregación está comprometida primeramente con el Señor de dar una sana enseñanza. Cuando viene el pastor José a predicar, ustedes son testigos de que son sanas enseñanzas, enseñanzas que edifican, enseñanzas que construyen, enseñanzas que nos ayudan a ser mejores personas, a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores trabajadores. Pero si eso no está pasando en tu vida, pues tendrías que reevaluar tu vida, tendrías que reevaluar tu condición. Porque ya no la doctrina, sino a veces somos nosotros, que somos duros de corazón, que no permitimos que la palabra penetre, porque somos a veces altivos, somos a veces soberbios y decimos que yo me las sé todas, y resulta que no es así. Sin Dios nada somos. Dios debe ser todo en la vida del creyente, más que sus hijos, más que sus bienes, que su carro, que su casa. Debe estar Dios por encima. Por eso es el primer mandamiento, y la Biblia no se equivoca. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Y no es opcional, no es si tú quieres, no es si te gusta, no es si se me acomoda, sino es el principal mandamiento.
amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces ahí viene la pregunta: ¿por qué ponemos algunas cosas por encima de Dios? Porque empezamos a negociar con Dios. Bueno, Dios, si me va bien, pues como que empiezo a ir a la iglesia. Y si se me soluciona la vida, como que sí voy a empezar a leer la Biblia. No podemos negociar con Dios. Tenemos que rendir nuestra vida al Señor, a su palabra, vivir para Él y esperar en Él. Ahí se conoce un verdadero creyente, cuando da esos frutos dignos de arrepentimiento, que vive para Dios, que tiene situaciones, claro que las tenemos, pero dice: confío en Dios, que recibe el consejo sabio de Dios, que viene a la iglesia, busca al pastor, busca al hermano, está buscando el consejo de Dios, pero no va al mundo a contarle sus inconvenientes, sino al contrario, cuando encuentra una persona que no tiene a Cristo y tiene un problema, abre su boca, independiente de la situación que tenga, porque es que nosotros no predicamos lo que nosotros vivimos. La palabra de Dios es incondicional. El apóstol Pablo, lo hablaba el pastor José, yo lo hablaba hace 15 días, encontramos que el apóstol Pablo vivió situaciones, estuvo encarcelado 4 veces, y encontramos al apóstol Pablo llorando, lamentándose. Por el contrario, gozándose en sus tribulaciones y escribiendo allí 4 cartas carcelarias. Y eso tendríamos que hacer nosotros. Pero a veces, ¿sabe qué pasa? Que tenemos un problema y dejamos de ir a la iglesia. Pensamos que es que Dios tiene la culpa de nuestros problemas, y no es así. Volvamos a Dios. Entonces dice en el versículo 4, dice: no así los malos, dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es una pelusa desprendida del lino, del algodón o la lana. Entonces se usa para expresar simbólicamente aquello que es fácilmente consumido por el fuego o llevado por el viento. Por eso se refiere hacia los malos. Dicen que son como el tamo que arrebata el viento, o sea que son inconstantes en todos sus caminos. Una persona sin Dios es una persona inconstante en todo lo que hace y no prospera. Y vuelvo y le digo, le estoy hablando de lo espiritual, no tanto de lo material, porque no nos podemos pasar por lo material. Hay personas que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, que no se rigen por los mandamientos y son prósperos económicamente. Pero vuelvo y le digo, esa no es la prosperidad que nos muestra la Biblia. Y lamentablemente hay un falso evangelio que está mostrando que esa prosperidad es tener billetes. Y eso es completamente herético, eso es completamente falso. No le estoy diciendo, no quiero que me vayan a malinterpretar, entonces que seamos pobres, que no. Tenemos que esforzarnos, ser valientes. Claro que si podemos mejorar nuestra condición, nuestra calidad de vida, hagámoslo. Pero no nos basemos por eso, basémonos por el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, dice el versículo 5. Es una advertencia donde dice: por tanto. Cuando encontramos nosotros advertencias en la Biblia, tenemos que tener cuidado acerca. Recuerden que la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es útil para instruir, para corregir, para exhortar. Entonces, cuando venimos a la iglesia, también venimos a ser exhortados, no juzgados. Una cosa es juzgar, señalar, y otra cosa es ser edificados. Y claro que el pastor puede, claro que podemos exhortar a una persona en amor, edificarlo, levantarlo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la palabra dice que cuando si un hermano cae, pues debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros también caigamos. Significa que con amor tratamos de levantar a las personas. Que si el hermano se equivocó, pues con amor vamos, exhortamos al hermano, le hablamos, le mostramos por la palabra y lo redirigimos para que la persona siga adelante. Pero aquí jamás juzgamos a nadie y condenamos a nadie. Porque lo que vimos ¿se acuerda que hace 20 días estábamos viendo acerca de la condenación? Vimos un mensaje donde hablábamos, donde dice Juan 3:18, que Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. O sea que si Dios no está juzgando, condenando el mundo en este momento, sino que envió a Jesús a que sea salvo, pues nosotros los cristianos, por muy pastor que sea, por muy evangélico, por muy misionero, no fuimos mandados nosotros a juzgar al mundo, sino fuimos llamados a cumplir la gran comisión
comisión de predicar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que dice Mateo 28. La gran comisión dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, incluido Medio Oriente, incluido Venezuela, incluido Colombia, incluido Ecuador. Donde quiera que tú vayas, nosotros fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. El tiempo del juicio, la Biblia nos habla de juicios, pero será en el tiempo que el Señor lo disponga. Cuando Él venga por segunda vez, recuerde que Él viene ya a juzgar la tierra, y ahí sí será el tiempo de juicio. Pero ahorita estamos en un periodo de gracia, en un periodo donde venimos al Señor, donde el Señor borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados, los quita, nos lava y nos hace conforme a su palabra. Entonces gocémonos en ese evangelio. Entonces dice el versículo 5, retomando, dice: por tanto, está hablando de los malos, dice: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando encontramos la palabra justos en la Biblia, está hablando de los que fuimos justificados, porque el Señor nos justificó. Él es nuestro abogado, porque esa es la palabra que abogado tenemos para con el Padre. Así que tú y yo ya fuimos justificados. No es que vamos a llegar allá a justificarnos, a sacar excusas, sino ya fuimos justificados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús pagó allí en la cruz y nos perdonó, nos amó, nos limpió, borró nuestros pecados, nuestras rebeliones, y por eso es que ahora somos justificados por uno que sí fue completamente justo. Para concluir nuestra enseñanza, Salmos capítulo 1, versículo 6, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. Entonces, cuando vamos a la Biblia encontramos dos caminos. Lo que nos dice Deuteronomio 30:19 dice: mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: escoge. O sea, nosotros tenemos que escoger en el camino del Señor, porque hay dos caminos, y diariamente yo creo que todos nos enfrentamos a esos dos caminos. O me levanto, voy a mi empresa, voy a mi trabajo y hago lo bueno, o hago lo malo. Tengo mi familia, oro bien con ellos, o oro mal. Entonces diariamente nosotros nos estamos enfrentando a ese camino. Aquí surge una pregunta: entonces, ¿qué camino tú estás escogiendo? ¿El camino del bien o el camino del mal? ¿El camino de la bendición o el camino de la maldición? Y Dios nos ha dado sabiduría para que nosotros escojamos el camino de luz. Cuando encontramos personas como las que se encuentran en este momento frente a la congregación, allí consumiendo trago, allí amanecidos, veía ahorita niños ahí, yo decía: pero ¿qué enseñanza le puede dar a estos padres a sus hijos ahí amanecidos, tomando, tal vez con malas palabras? ¿Será que sí hay un buen ejemplo? No, hay un mal ejemplo. Entonces están escogiendo el camino de tinieblas. Oramos, como le decía, para que ellos, algún valiente, porque esa es la forma como el Señor lo hace, ellos puedan escuchar el evangelio, porque posiblemente lo han escuchado, porque hoy en día, digamos que la tecnología, los medios, yo creo que todo el mundo ha escuchado el nombre de Jesús. Yo creo que no habrá ninguno que diga: ¿y quién es Jesús? ¿Y qué es la Biblia? No, la gente sabe qué es la Biblia, la gente sabe qué es el evangelio, la gente sabe quién es Jesús, porque estamos en el año 2022 después de Confucio, después de Mahoma, después de Cristo. Cristo partió la historia de la humanidad, entonces la gente sabe quién es el Señor Jesucristo. Pero ¿qué están haciendo? Rechazando el evangelio del Señor Jesús. Están rechazando la salvación, porque finalmente es la salvación. Están rechazando ese evangelio que los va a hacer salvos. Por eso dice que ellos no se levantarán allí en el día del juicio, porque no van a tener justificación. Porque tal vez muchas personas que mueren sin Cristo diariamente se van a enfrentar un día a un juicio delante de Dios, porque se les va a hacer un juicio, porque Dios es justo. Y no van a tener excusa: ah, no, Señor, a mí nadie me predicó el evangelio, a mí nadie me dijo de tu amor, a mí nadie me compartió. Porque yo creo que el Señor en tiempo real nos va a mostrar los momentos donde las personas rechazaron el evangelio del Señor Jesucristo, donde se burlaron del evangelio, como decía aquí el salmista acerca de los escarnecedores y de los burladores, y ya no van a tener pretexto, será demasiado tarde. Por eso el día de salvación, ¿cuándo es? ¿Mañana o es hoy? Hoy. Por eso dicen por ahí: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de
salvación. Y nosotros obviamente pues ya aceptamos ese plan de salvación, ya aceptamos ese plan de redención, por eso tenemos que vivir en gozo, tenemos que vivir con alegría, tenemos que perseverar en el camino del Señor, confiar en Él, no dejar de congregarnos, vivir una vida de oración, una vida de meditación en la palabra, de poner por obra la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ahí se conoce un genuino creyente, un verdadero creyente. ¿Y por qué yo me refiero mucho de genuinos creyentes o verdaderos creyentes? Porque si yo hoy le pregunto en este momento a las personas que están allá enfrente, si les digo que creen en Dios, ¿qué me van a decir? Claro, yo creo en Dios, pero están creyendo en Dios a su manera. Y no es a la manera como cada uno quiera creer, sino es a la manera como dice la palabra de Dios. Yo creo que ustedes ya se saben Juan 7:38, que dice que el que cree en mí, como dice el mundo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí ves? Se relaciona con el árbol que está allí junto a corrientes de aguas de vida. Entonces tenemos que creer como dice la palabra. Entonces el Señor conoce el camino de los justos. Ese es el camino que tú y yo debemos escoger. Es el camino que nosotros hemos escogido, de hacer el bien, de vivir en la luz del Señor, de alejarnos de las tinieblas, de alejarnos del consejo de los malos, de alejarnos de las personas burladores. Nosotros podemos, digamos, sentarnos a hablar con personas que no conocen de Dios, pero a predicarles el evangelio, a hacer luz. Y no sentarnos con ellos a escuchar las barbaridades que ellos tal vez hablan, o a compartir con ellos lo que ellos comparten, sino podemos hacerlo de forma respetuosa, con tu familia, con tus amigos, porque dice la Biblia que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y también hay tiempo donde Dios nos permite predicar el evangelio. ¿Sí te ha pasado que alguna vez hay una situación en tu familia o en tu comunidad y de pronto no está el pastor, no estás en la iglesia, pero tú tienes la necesidad de abrir tu boca? ¿Sí te ha pasado? ¿O solo al pastor? A todos nos pasa. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Faltan 5 para las 12. Entonces nosotros tenemos obviamente que predicar el evangelio del Señor Jesús. Abra su boca, mire, hágalo. Yo sé que a veces nos da como pena, ¿cierto? Pues a mí me pasaba, no, qué pena, ¿yo qué voy a decir? No, que nos den pena que nos dé pena que nos encuentren haciendo cosas indebidas, pero abramos nuestra boca. Dice Romanos que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Así que no se avergüence de Cristo. Abra su boca, gócese, viva para el Señor, deleítese en el Señor, porque el Señor conoce el camino de los justos. Pero ahora la contraparte termina diciendo: más la senda, más el camino de los malos, perseverará, prevalecerá, perecerá. No perecerá, sino perecerá. Correcto. Entonces el camino de los malos es un camino que no tiene buenas cosas, que va a perecer, que va a morir. Entonces aquí nos muestra, finalizando, 2 caminos: el camino de los justos más la senda de los malos va a perecer. ¿Qué camino quieres escoger? A ti que nos ves en esta mañana por medio de esta transmisión, donde quiera que el Señor permita que lleguen estas enseñanzas, que tú escojas el camino correcto de Dios. Si no te congregas y de casualidad viste esta transmisión, pues busca un lugar donde congregarte, busca un lugar donde te enseñen la Biblia, saca tu Biblia. Si no tienes una, compra una Biblia. Desde 10,000, 15,000 pesos usted consigue una Biblia. Si no tiene, pues miramos si la iglesia puede proporcionarte una Biblia si realmente no la tienes. Pero busque de Dios, porque no hay excusas. Entonces, ¿vale la pena seguir al Señor? Claro que vale la pena. Entonces perseveremos. Si Dios permite, en 8 días estaremos nuevamente en una nueva enseñanza. Estaremos viendo salmos, estaremos viendo proverbios, estaremos viendo a la luz de la palabra, porque la Biblia tiene muchísimo tema para hablar. Hemos hablado aquí infinidad de temas: de la condenación, de la salvación, de la vida, hemos hablado de la muerte, hemos hablado de Apocalipsis, hemos hablado del libro de Génesis, estamos viendo salmos, proverbios. La Biblia tiene muchísimo tema. ¿Por qué? Porque es el manual de Dios.
Es un libro perfecto, es un libro maravilloso. No cometa el error que yo cometí. Yo les he dicho, duré 10 años en mi vida cristiana cuando estuvimos en la primera iglesia, y fueron 10 años donde la Biblia yo permanecía completamente cerrada, porque me estaba conformando con todo lo que me decían allá. Y ellos estaban cometiendo un error, pero yo estaba cometiendo un doble error. Entonces, abramos nuestra Biblia, meditemos en ella de día, de noche, para que todo lo que hagas prospere espiritualmente. Pónganse sobre sus pies. Vamos a terminar en oración, en agradecimiento al Señor por lo que ya el Señor hizo, porque ya fuimos bendecidos, ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora nosotros tenemos que perseverar para que esos nombres no sean de allí borrados, para que cuando el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia, podamos estar ahí delante de la presencia de Dios por la eternidad. Estos días, ustedes saben, murió un artista colombiano, Darío Gómez, que tenía una polémica canción muy conocida, que creo que alguna vez en el mundo la cantamos, donde decía que nadie es eterno en el mundo. Y ciertísimamente es así. De hecho, esta semana yo les mandé una palabra, un devocional, donde lo colocaba, pero era para confrontar, para darnos cuenta acerca de eso. Pero aunque el cuerpo muere, sí, el espíritu un día vuelve a Dios. Y un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, en lo que la Biblia llama como el juicio del trono blanco, o el tribunal de Cristo para los cristianos. Y allí vamos a estar, y allí se definirá realmente la eternidad del ser humano. Si es esa eternidad en la presencia de Dios, o lo que dice la palabra, en el lago que arde azufre con fuego. Gloria a Dios que nosotros estamos en el camino correcto. ¿Sí ve que hay motivos para gozarnos? Sonría, Cristo le ama. Usted tiene que estar gozoso, alegre, con esa bella sonrisa que los caracteriza, porque tenemos muchos motivos para estar agradecidos. Que hay situaciones, que se presentarán situaciones, pero Dios tiene el control, Dios tiene cuidado de nosotros. Padre Dios, en esta mañana, Señor, levantamos ante ti nuestras manos, Señor, aunque a veces no tengamos fuerzas, aunque a veces estemos debilitados, aunque a veces estemos cansados, atribulados. Sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, Dios. Hoy nos ponemos ante ti, te pedimos perdón. Perdónanos, Dios, porque a veces hemos hecho cosas indebidas. Muchas veces tal vez hemos mentido, hemos agraviado a nuestro hermano. Perdónanos, Dios. Límpianos, Señor. Quita la dureza de nuestros corazones, Señor. Llénanos de ti. En esta mañana no te pedimos oro, no te pedimos riquezas, sino te pedimos sabiduría, Señor. Te pedimos que tu palabra gobierne nuestras vidas, que tú y tu palabra gobiernen nuestros corazones, que tú y tu palabra gobiernen nuestra casa, nuestra esposa, el esposo, nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Dios. Te damos gracias por esta iglesia, por este lugar que tú nos has permitido, por estos medios virtuales, Señor, que tú permites que tu palabra sea extendida, Dios. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la señora Olga. Dios, continúale bendiciendo en su viaje allí a Ecuador, Señor. Pon gracia, favor, denuedo, que encuentre un lugar allí donde se pueda seguir congregando, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, aún por los hermanos que no han vuelto, que tienen situaciones, Señor, que tú los traigas de nuevo a ese camino, Señor. Te lo pedimos de una manera muy especial y te damos gracias. Gracias por mi vida, gracias por permitirme predicar tu palabra, Dios. Guarda mi corazón, guarda mi vida de la altivez, de la soberbia, tal vez de la vanagloria que pueda venir, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, levante su voz.